Muchas gracias, Presidenta. Señor Presidente del Gobierno, señora consejera, señorías, buenas tardes. Sinceramente, cuando el Presidente del Gobierno llamaba a consulta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y escuchaba las declaraciones o leía las declaraciones de cada uno de los portavoces, llegué a pensar por un momento en que el presupuesto o el anteproyecto de ley de presupuesto para la Comunidad Autónoma para 2018 iba a ser aprobado casi por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. Y por las intervenciones que ahora estoy escuchando, no va a ser así. Parece que va a ser, con los votos de Coalición Canaria, el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera. Y hay algunos que inclusive llegan a atribuir a estas tres fuerzas políticas, en las que me incluyo, determinados calificativos como de no progresistas o la vieja política. Yo les quiero recordar a algunos de los que hacen esas afirmaciones que es verdad que en política uno cumple años, y yo he cumplido ya unos cuantos en política, pero yo les invito a que vean políticas progresistas en La Gomera. En La Gomera, conózcanlas y después hablan. Y yo logro entender que la vieja y la nueva política es aquella, para compararla, de la legislatura anterior, donde no había diálogo entre el gobierno de esta comunidad y el gobierno de España. Es decir, entiendo la vieja política, aquella que practicaba el presidente autonómico y el señor Soria. Pero ahora hay nueva política, y desde luego en estos presupuestos, que no son unos presupuestos perfectos, no lo son, no son perfectos, pero a mí me gustaría que cuando se hable de una nueva filosofía para hacer un presupuesto, porque claro, hay que decir, mire usted, no me gustan estos presupuestos, quito de aquí para poner aquí, y hay dos claves: o más recursos con una política fiscal adecuada para aquellos que tienen más, paguen más, para redistribuir la riqueza en aquellos que tienen menos, eso es una clave, o quitar de unas partidas para poner en otras, priorizando el gasto. No hay otra. Por tanto, también tenemos que clarificar toda esta situación. Y miren, mi grupo parlamentario anunció la intención de apoyar estos presupuestos y además voy a votar, o vamos a votar, mi grupo va a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Y les voy a decir que efectivamente se tratan de unos presupuestos que incrementan en un 12,9%, casi 1.000 millones. Y de esos 1.000 millones, el 80% de ese presupuesto, de los 8.200 y pico millones de euros, van a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Podemos discrepar y efectivamente tiene razón, señora consejera, sumando los datos de presupuesto real 2017 y presupuesto real 2018, hay que tener en cuenta que nos aproximamos, si modificamos y sumamos lo que es la modificación presupuestaria y el crédito extraordinario que incorporamos. Pero, en definitiva, lo cierto es que para sanidad, la educación y los servicios sociales se destinan cantidades importantes de recursos, porque la sanidad no es solo poner recursos, la sanidad hay que marcar una estrategia que se debe pactar, una estrategia pactada con todos los sectores implicados para mejorar la sanidad y para mejorar, indudablemente, qué duda cabe que en la atención primaria es necesario invertir. ¿Para qué? Para que no se colapse la atención hospitalaria, para que no se colapsen las urgencias, para que los ciudadanos no tengan que salir de La Gomera a Tenerife, o de La Palma a Tenerife, o del Hierro a Tenerife, a los centros de referencia. O sea, la política tiene también estrategia y saber priorizar el gasto y distribuirlo adecuadamente. No basta con pedir, porque miren, si a la sanidad nosotros le inyectamos el doble de lo que tiene hoy, se lo gastan también. Casi, sí, eso es así. Por tanto, es verdad que crecen unos presupuestos
y que es el mayor de toda la historia. Pero miren, yo voy a recordarles unos datos porque a veces cuando hablamos desde esta tribuna queremos acordarnos solo de aquello que al oído del ciudadano pensamos que le halaga más. Y voy a recordar algunas cosas. Este presupuesto es una gota de agua en el desierto. Y algunos se sorprenderán, ¿y qué quiere decir este? Una gota de agua en el desierto porque no podemos estar satisfechos porque por una vez, el presupuesto autonómico incrementa en casi 1.000 millones. Este año en los términos que ya conocen y el presupuesto del año 2018 aproximadamente 1.000 millones. Y yo pregunto, ¿y todo lo que ha ocurrido hasta aquí desde el año 2009 cuando teníamos un sistema de financiación que incorporó al REF en el conjunto de la financiación autonómica? De allí a aquí, ¿qué ha pasado? ¿Es que nos hemos olvidado? ¿Es que nos hemos olvidado todos? ¿Es que nos hemos olvidado también de que el gobierno socialista de Zapatero en la última etapa aprobó un plan de inversión de 25.000 millones para 10 años y que llegaron otros, borrón y cuenta nueva? Se acabó. Todo eso influye. O sea, nosotros en Canarias podíamos estar ahora mucho mejor, porque lo que hoy se está planteando como un logro, que es meramente coyuntural todavía, señorías, meramente coyuntural, no está garantizado todavía. Y lo que nosotros creemos que hoy es un logro importante de 1.000 millones adicionales para invertir en aquello que se crea mejor, lo estamos dando como una cuestión excepcional, que lo es. Pero miren, no tendría que haber sido así. Lo que tendría que haber sido allí es que desde el año 2009 no hubiéramos vinculado, y en esto tienen, estimado Román, en esto tienen unos más responsabilidades que otros, los que han adoptado los acuerdos. Y miren, las políticas de austeridad y los recortes que se han llevado a cabo con Canarias, que desde esa fecha han sido de más de 600 millones de euros cada año, han hecho que tengamos que haber distraído recursos de otros fines para llevarlos a los servicios públicos esenciales. Y eso nos ha privado de haber llevado a cabo inversiones adecuadas para cambiar el modelo productivo, que es la clave. Es la clave porque todos lo han dicho los intervinientes, el modelo productivo está centrado y escorado en el sector servicios, especialmente en el turismo. Y cabe alguna crítica también, señora consejera, habría que incentivar más el sector primario y la industria, para que todo no dependa exclusivamente de la actividad vinculada al sector servicios y especialmente al turismo. Pero yo quiero recordar que el diálogo en esta legislatura, yo al principio de la misma insistí mucho destacando la importancia que tenía el diálogo. Mucho, sí, claro, porque veníamos de una legislatura anterior que no se produjo el diálogo. No se produjo el diálogo ni el acuerdo. Entonces, efectivamente, el diálogo a esta legislatura lo ha iniciado el señor Clavijo frente al enfrentamiento que se produjo en otras etapas. La necesidad del voto para la mayoría y la estabilidad parlamentaria en el Congreso de los Diputados al Partido Popular le ha venido muy bien a esta tierra y le ha venido muy bien para avanzar en la agenda que tenía Coalición Canaria y también la suya, don Román, que usted la reivindica muchas veces aquí. Yo creo que eso se le reconoce, la agenda canaria y la agenda aportada también por el nacionalista Quevedo. Y indudablemente el pasar el Partido Popular de una mayoría absoluta donde podía ejercer el Partido Popular políticas directamente que no beneficiaban nunca a Canarias, hemos pasado a otra realidad distinta, ¿no? Por tanto, ha sido muy importante que el Fondo de Competitividad se pueda llevar a cabo, como han señalado todos, separando el REF del sistema de financiación que con la coyuntura política hoy de dos comunidades autónomas, especialmente de la catalana, recuerden que cuando en el 6º Foro de Presidentes se convocó a los mismos, hubieron dos ausencias notorias, que fue la del presidente catalán y vasco. Por tanto, va a ser difícil que en esta legislatura
Canarias tenga un nuevo sistema de financiación autonómica, con lo cual quiere decir que la desvinculación del REF, del sistema de financiación, para disponer este año de 200 y pico y para el año que viene de 400 y pico millones de euros, es muy importante. Pero no echemos campanas al vuelo, no echemos campanas al vuelo, porque todavía eso está recogido en una disposición adicional del presupuesto de este año en vigor y que será el que se prorrogue probablemente si es que hay presupuestos en el año 2018 en el Estado. Por tanto, tenemos nosotros que trabajar en el estatuto y en el anclaje de nuestro régimen económico para que eso sea una realidad, para no tener que estar mendigando a ningún gobierno que gobierne en nuestro país en los próximos años, ni a este ni a ninguno, sea del color político que sea. Pero por eso yo digo que estos son unos buenos presupuestos, pero son los presupuestos de la duda, este año sí, y el año que viene, ¿qué va a ocurrir? Pueden convocar elecciones generales el próximo año, después de leer el resultado en Cataluña, y puede ocurrir que ninguna de las grandes cosas que estamos planteando nosotros hoy se anclen de forma definitiva. Por tanto, todavía son conquistas meramente coyunturales. Canarias sigue teniendo muchos problemas, nadie lo duda. Canarias tiene hoy mismo el 22% de paro de población activa, salarios a la cola, estamos en la tercera comunidad, no hay una distribución de la riqueza. Es verdad que los ricos, yo soy partidario de que paguen más los que más tienen y por tanto una política fiscal que pueda incorporar recursos para atender a los que más tienen, que sí le he hecho en falta en la reforma fiscal. Y tenemos indudablemente serias amenazas en el horizonte. La dependencia externa de la financiación, hasta que garanticemos la coyuntura de anclar todos los derechos que les corresponden a Canarias en las leyes que correspondan. Además de los precios del petróleo y de la actividad turística, estamos viviendo una burbuja turística y que tiene riesgos. El consejero no está, pero la burbuja tiene riesgos porque todo se está apostando al turismo. Y es verdad que la ley del suelo indudablemente va a posibilitar que el joven tenga más posibilidades de ir al campo, que la mujer regrese, pero tenemos que apostar más por el sector primario y por el sector industrial para diversificar nuestra economía y que nuestro modelo económico sea capaz de ser fuerte y no correr riesgos en el futuro. Por tanto, nosotros queremos que haya mejora en la calidad, en el destino turístico, mejora en el destino y la diversificación económica. Pero yo no soy partidario de la tasa turística. Yo soy partidario de que los turistas paguen por los servicios que reciben y que se le presten, pero no una tasa para que englobe a cualquier turista que llegue a Canarias. No lo comparto, no lo he compartido antes y no lo comparto ahora. ¿Dónde están las inversiones? Aquí tenemos que hacer un esfuerzo, señora consejera, en inversiones en conocimiento, en I+D+I y en un plan que impulse, como ya digo, el sector primario y el sector industrial. Tenemos un problema en el modelo económico y hay que hacer nuevas propuestas, apostar por las empresas para crear empleo, por las empresas canarias. Y yo que soy presidente de un cabildo, tengo que decirles que cuando una obra se le encomienda porque la recibe en base a la ley de contratos, habitualmente se termina y no ocurre así con las demás. Por tanto, apostemos por nuestros empresarios, apostemos de forma decisiva por la industria y la agricultura y apostemos también para acabar con las dos velocidades. Y le digo, 3 razones para que nosotros hayamos tomado la decisión de votar favorablemente. Le decía, la apuesta por los servicios públicos esenciales. Eso no quiere decir que no pueda expresar lagunas en cada uno de estos servicios. En la sanidad, 231 millones de euros. Hay lagunas que resolver y hay determinados aspectos que tenemos que acordar también aquí, porque, insisto, la gestión no solo es disponer de recursos, sino de una buena planificación. En la educación, más de 100,4 millones de euros
para nuestra educación. Aquí se ha reprochado de una forma continuada que no se ha dispuesto de recursos para los niños de 0 a 3 años. Es verdad que podía ser una de las opciones. Yo creo que efectivamente es importante que se haga, pero creo que con sinceridad hay otros asuntos también en materia de educación que es conveniente recordar. No solo esto, atender a la formación profesional, cubrir las vacantes y completar las plantillas, universalizar el idioma que ustedes mismos introdujeron como una propuesta estrella, y no nos basta con hacer mayor inversión, hasta inclusive con auxiliares en conversación, como hay o tienen previsto o están ya teniendo en educación, no es suficiente, señora consejera, hay que ir más allá. Completar los déficits que hoy existen en algunos colegios. En el Colegio de Valle del Rey tiene una obra pendiente. Yo sé que cuando se rescinde a una contrata porque ha incumplido, si no está de acuerdo, hay que pedir con carácter preceptivo y vinculante el informe del Consejo Consultivo. Nosotros tenemos una de esas obras que ya es la tercera empresa, y en 3 años solo se ha ejecutado el 20%. El mirador de Juan Rejón, en Valle Gran Rey. Una obra a la que le tenemos mucho cariño, pero tenemos que cumplir la ley de contratos. Tenemos que cumplir la ley de contratos y a veces pues se incumplen en exceso. Por tanto, y yo soy partidario también, mi grupo, de pasar del 3,67% de inversión del PIB al objetivo que tenemos programado o que tiene programado el Gobierno para el año 2022 de llegar al 5% del PIB. Otra de las razones que nos llevó a anunciar que apoyábamos el presupuesto es porque estamos necesitados de que haya inversión productiva. Y efectivamente, como consecuencia de esos nuevos ingresos, se destinan 318.000 euros a inversión productiva. En función de quien lea el destino final, pues estará más de acuerdo o menos de acuerdo, si es en el área turística, si es en el área de agricultura o en cuál. Pero lo cierto es que hay una inversión que se incrementa en ese sentido. Y por último, la reforma fiscal. La reforma fiscal que indudablemente tiene aspectos muy positivos. Aspectos muy positivos porque va destinada a las personas. Y con respecto a la inversión me voy a permitir señalar una de las que tengo una pregunta para formular a la señora consejera, que es la relativa a la construcción y al plan que tiene el Gobierno de construcción de centros sociosanitarios para Canarias. Este es un plan que tiene una gran importancia, lo sabe su compañero consejero de Sanidad. ¿Por qué? Porque buena parte de las plazas hospitalarias, de las camas hospitalarias, hoy están ocupadas por gente mayor, por gente que necesita una plaza sociosanitaria en vez de una hospitalaria. Y efectivamente, no hemos firmado los convenios todavía, pero yo creo que entiendo que se incorporarán los recursos del crédito extraordinario del año 2017, de este año, y los 53 millones del próximo año 2018. Es decir, que habrá ahí un plan estratégico que nos va a permitir mejorar no solo la sanidad pública y, por tanto, liberar de las plazas hospitalarias a personas que hoy las ocupan para tener un centro de estas características. No nos olvidemos, El Hierro, La Palma y La Gomera, este es un problema general de nuestro país y de Canarias en particular, pero estas islas que acabo de mencionar tienen un envejecimiento de la población mayor al de cualquier otro lugar de Canarias. Un envejecimiento mayor del orden entre el 20 y el 22% de unas islas a otras. Por tanto, yo creo que bien vale la pena este plan al que me acabo de referir. Y no estoy de acuerdo, señor Román, en retirar los recursos que el Gobierno ha planteado para llevar a cabo la inversión para intentar mejorar y cambiar el modelo productivo destinado al FEDECAN. El Fondo de Desarrollo para Canarias es uno de los grandes aciertos que este Gobierno ha tenido y puede llevar a cabo en todas las islas, en La Palma, en Lanzarote, en Gran Canaria, en todas. Usted recuerde que algún presidente de Cabildo no quería hablar del FEDECAN
y ahora todo el mundo lo abraza como una cosa muy positiva para trabajar por mejorar las infraestructuras y resolver los problemas que tiene Canarias. Por tanto, yo creo que... 2 minutos, señor Curbelo. 2 minutos, antes le dieron 3. Sean 3 entonces. Bien, por tanto, yo creo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo y me queda analizar un poquitito las políticas sociales. El empleo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo especial en el empleo porque hay 2 claves. Una, cambiar el modelo económico de Canarias para generar riqueza de forma estable y otra, seguir trabajando por los sectores más débiles. El plan de la pobreza y la exclusión social, que se ha dicho las altas tasas que hay en nuestra comunidad, 15 millones de euros, me parece que no son suficientes, del mismo modo que para la prestación canaria de inserción se mantienen los mismos recursos que se incrementaron indudablemente en el 2017. Las ayudas a la vivienda, al empleo y a la emergencia social son muy importantes. Y no nos engañemos, hay un dato que debemos barajar, al menos el Gobierno, como consecuencia del conflicto político y social que se está planteando en nuestra hermana octava isla de la República Bolivariana. Están regresando muchos paisanos que vienen desamparados y tenemos de alguna forma, tenemos que intentar ampararle y crear, yo no sé si una unidad específica para eso. Vivo con mucha frecuencia, porque vivo entre La Gomera y Tenerife, y hay muchos gomeros y muchos tinerfeños, palmeros y herreños que han emigrado allí. Y hay casos que atienden los servicios sociales, pero debemos mejorar cada día más. Por tanto, yo creo que estamos en un momento importante para aprobar un proyecto de ley que va a repercutir de una forma clara y nítida en la mejora de la calidad de vida de muchísimos canarios, de cientos de miles de canarios. La reforma fiscal, hay que tener en cuenta, hay algunos que discrepan, probablemente yo también en el fondo, de reducir el tipo del IJIC a los teléfonos fijos y móviles. Porque miren, hay gente que se los puede pagar perfectamente, hay otros que no, pero bien, yo creo que podíamos, pero sin embargo es muy importante todo lo relativo a ayudar a la familia y a las empresas, a pequeñas y medianas empresas y autónomos, cuando no llegan a alcanzar el nivel deseado de ingresos de hasta los 30.000 euros que se le exima, o inclusive en algunos casos más que, como hemos señalado, para no ser reiterativo, van a incidir directamente a la familia y a las personas que más débiles están, aquellos que acojan a una persona en su vivienda o aquellos que tengan cierta dependencia. En fin, yo creo que hay multitud de políticas que no hemos querido reconocer, pero hay muchas, e independientemente de que yo también reconozco que tiene lagunas el presupuesto.